Las elecciones autonómicas de Aragón están en marcha. Los cerca de 1000 colegios electorales desplegados por toda la comunidad llevan 2 horas y media abiertos para que los aragoneses elijan a los 67 diputados de la próxima legislatura. Buenos días. Más de 1 millón de aragoneses están llamados a las urnas. Zaragoza elige a 35 diputados, Huesca a 18 y Teruel a 14. Todos los colegios electorales repartidos por toda la comunidad han abierto a las 9 y sin incidencias importantes. Vamos a comprobar en directo cómo sigue transcurriendo la jornada en las 3 provincias. Comenzamos por Zaragoza. Elisa Navarro. Pues aquí la jornada, como dices, está transcurriendo con total normalidad, sin incidencias, en este IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde nos encontramos, donde los votantes están llegando poco a poco y sin grandes aglomeraciones. Como vemos, destaca aquí, por ejemplo, la presencia de medios de comunicación. Los más tempraneros, los votantes más tempraneros llegaban a las 9 de la mañana cuando abrían aquí las puertas en este colegio. Nos decían que era la oportunidad para poder aprovechar así mejor la jornada de domingo. Y en cuanto a los integrantes de las mesas, ninguno de los que están aquí hoy presentes había ocupado antes este lugar, aunque nos dicen que tenían claro su cometido. Aquí en la provincia de Zaragoza se van a elegir a 35 de los 67 diputados de las Cortes de Aragón y se hará entre los diferentes colegios repartidos entre los casi 300 municipios de la provincia de Zaragoza, donde 755.000 aragoneses están llamados hoy a las urnas. He venido pronto porque luego tengo que ir ahora me voy al gimnasio ya corriendo y así ya he cumplido. No, todavía estoy indeciso hasta el último momento, sí. Veníamos con las ideas claras. Hemos aprovechado ahora a primera hora, si ya nos lo quitamos. Aún no lo tengo muy claro, pero bueno, ahora miraré un poco y a ver si me decido. Este colegio, el Pedro J. Rubio de Huesca, es el colegio electoral más grande de la capital oscense, con 14 de las 69 mesas electorales que hay repartidas por la ciudad. A lo largo de la mañana hemos visto cómo hasta aquí llegaba, por ejemplo, gente con la mochila de deporte para, una vez hubieran votado, ir al gimnasio. También los que venían acompañados por sus perros para aprovechar ese primer paseo de la mañana y llegar hasta aquí, hasta el colegio electoral, para depositar su voto. En total, en la provincia de Huesca hay 166.000 personas llamadas a las urnas. De todas ellas, 5.200 son jóvenes que por primera vez votan en unas elecciones autonómicas. Aquí hoy se eligen 18 diputados autonómicos que representarán a Huesca en las Cortes de Aragón. Así nos lo quitábamos ya de encima y veníamos ahora a primera hora con el chaval que lo quería ver. Ahora corriendo a Zaragoza, que tiene partido. No, he sacado a pasear el perro y vengo, hay que defender el derecho a votar. Ha madrugado, la gente ha madrugado. Fui cuando vino el candidato aquí a Huesca, el candidato nacional, fui a verlo, pero ya lo tenía claro. También sin incidencias en la constitución de las 328 mesas que hay repartidas en la provincia de Teruel, como las 4 que hay en este colegio Miguel Valles durante las primeras horas de la mañana. También ha habido mucha tranquilidad, no ninguna incidencia más allá de las personas que trataban de localizar la mesa correcta en la que tenían que votar. Por aquí ya ha pasado pues más del 7% de los electores que corresponden a estas 4 mesas. Más de 2.000 personas lo han hecho ya pasadas las 150 personas ese derecho a voto ejercido en estas 4 mesas. Aquí en la provincia se eligen un total de 14 diputados y también hemos visto para esas elecciones pues pasar por aquí a muchas familias acompañadas de los niños, a los que nos contaban les venían también a explicar que es muy importante ejercer ese derecho al voto. Normalmente lo dejo para el final del día. Este año ha sido al revés. Es mi primera votación y mira, justamente en la mesa. Es un día agotador a ratos, pero bueno, también muy interesante. Y ya que nos dan la oportunidad de votar, pues hay que votar. Al final sí que es un poco pesado, pero bueno, va entrando gente, vas conociendo gente también. Algunos candidatos ya han votado. Mucha expectación en el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha votado el candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. Ha recordado que son las primeras elecciones autonómicas de Aragón en solitario y que por eso los resultados interesan en toda España. Además, ha llamado a la participación de todos los electores.
Tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España. Por eso es importantísimo que hoy, que es el día que en una democracia tenemos la oportunidad de hablar, tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos, de expresar nuestra opinión, la aprovechemos y todos vayamos a votar, votar, votar. La candidata socialista Pilar Alegría ha votado a las 10:30 de la mañana en el Instituto Goya de Zaragoza. Desde allí ha animado a la ciudadanía a participar y ha pedido a los aragoneses que hoy no se queden en casa porque ha asegurado en estas elecciones hay mucho en juego. Lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra y por tanto, bueno, pues en una jornada tan importante para nuestra comunidad autónoma, como digo, hacer un llamamiento a esa movilización, a esa participación. El candidato de Aragón Existe ha ejercido su derecho al voto en Navarrete del Río, donde está la mesa electoral de Cutanda, municipio en el que está censado. Tomás Guitarte ha sido a las 10 de la mañana. Allí Guitarte ha animado a los votantes a acudir a los colegios electorales. Animar a los turorenses y a los aragoneses a que vayan a votar. El voto es uno de los recursos más potentes que tenemos los ciudadanos y es importante ejercerlo. La verdad es que hoy estamos jugándonos el futuro de la provincia de Teruel y el futuro de Aragón. Arropada por su hija y parte de la ejecutiva, la candidata por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Marta Bengochea, ha votado en el Colegio Público Parque Venecia, en Zaragoza. Allí ha animado a la participación porque, según ha dicho, el derecho a voto se ha conseguido con el esfuerzo de mucha gente. Y si te quedas en casa le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y a un Aragón en blanco y negro. Así que no hay nada decidido, todavía hasta las 8 de la tarde está todo por decidir. Salid a votar, salid con dignidad y salid con ilusión. Hay miles de mesas electorales repartidas por toda la comunidad y se coordinan desde el Palacio de Congresos de Zaragoza. Allí se ha organizado un gran centro aglutinador de datos desde donde vamos a conocer todo. Incidencias, resultados. De hecho, enseguida trascenderá el primer dato de participación. Un centro que ha recorrido esta mañana Marimar Cariñena. Nos encontramos en el corazón del centro de datos de esta jornada electoral, ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Aquí medio centenar de funcionarios del Gobierno de Aragón, entre administrativos y jurídicos, reciben los datos que recogen otros funcionarios a pie de urna a través de unas tablets en las diferentes mesas electorales repartidas por toda la comunidad. Esos datos llegan directamente aquí de una forma rápida y segura gracias a un sistema de inteligencia artificial que se pone en marcha por primera vez en unas elecciones autonómicas y que permite supervisar y cotejar toda la información y detectar posibles fallos. Una vez comprobados todos esos datos por los funcionarios del Gobierno de Aragón, se procede a la difusión a los ciudadanos y a los medios de comunicación a través de Internet, de la APP del móvil o de las diferentes ruedas de prensa a lo largo de todo el día para garantizar una transparencia informativa en esta jornada electoral. Como ven, máxima concentración entre los funcionarios del Gobierno de Aragón, que les ha tocado estar en este dispositivo electoral, desde las 8 de la mañana, cuando se constituyen las mesas electorales, hasta que cierren los colegios y se proceda al escrutinio final de los votos en esta jornada electoral. Gracias, Marimar. A las 9:30 de la mañana todas las mesas estaban constituidas. Según los primeros avances, ninguna incidencia ha impedido su normal funcionamiento, más allá de algunas ausencias justificadas de presidentes o vocales, el desvanecimiento de un representante de la Administración en Utebo, quien ha sido sustituido, y la rotura de una torre de cobertura de un operador telefónico en el municipio turolense de Toril y Masegoso, desde el que tendrán que desplazarse a una localidad cercana para enviar los datos de participación y de escrutinio. Las mesas electorales, los colegios, se han abierto con total normalidad. A las 9:30 de la mañana podemos decir que todos y cada uno de los colegios y de las mesas estaban ya legalmente constituidos. Me van a permitir que aproveche también esta primera comparecencia para animar a todos los aragoneses y aragonesas a participar en esta jornada. Participar en la jornada electoral, ejercer el derecho al voto, va a ser también participar en la construcción del futuro de Aragón.
A primera hora de la mañana llegaban a los colegios electorales los sobres de las personas que han solicitado el voto por correo. Una jornada que está transcurriendo con normalidad en todos los centros y para que no haya ninguna incidencia, agentes de la Policía Nacional velan por esa seguridad. A las 8 en punto, en cuanto cierren los colegios, les ofreceremos los resultados del sondeo que a lo largo de la jornada está realizando GAT3 para Aragón TV. Encuestas realizadas por teléfono entre más de 4.000 personas y que por primera vez van a usar la inteligencia artificial para afinar en las estimaciones. Durante las últimas semanas, los últimos días, hemos ido conociendo los sondeos, las encuestas de cara a las elecciones de este domingo, pero hoy, en cuanto cierren los colegios electorales, vamos a conocer esos últimos resultados de la última encuesta y que nos pueden dar una idea de por dónde van a ir esos resultados finales. Para explicarnos, para conocer cómo se elaboran esas encuestas, esos sondeos, estamos con Narciso Michavila, presidente de GAT3. Lo primero que quiero preguntar es, bueno, ¿cómo se elaboran esas encuestas? ¿Con quién se habla? ¿A quién se llama? Bueno, evidentemente no se puede llamar a otro que a los propios electores. Es decir, si tú quieres saber la decisión, en este caso de voto, no de consumo o de vacaciones, o de vuelo o del colegio de los niños, sino lo que quieres saber es voto, lo que hay que hacer es preguntarle a los electores. ¿Qué es lo que ha hecho GAT3? Haber preguntado por teléfono fijo y móvil a más de 4.000 electores y electoras de Aragón para preguntarle su voto. ¿Qué ventaja tenemos esta vez? Pues por un lado la ayuda de la inteligencia artificial para mejorar los métodos de estimación. ¿Cómo se hace ese análisis una vez que ya se han recopilado esos datos? Pues primero que esas 4.000 personas seleccionadas son totalmente aleatorias y además representativas por grupos de edad, por sexo, por territorio. Que esas 4.000 entrevistas realmente estén representando la pluralidad y todas las formas de pensar. ¿Podemos contar con un pequeño margen de error? ¿Siempre se cuenta con eso? Sí, esa incertidumbre de en qué medida hemos podido acertar, pues siempre hay que estar abiertos a la sorpresa. Pero decir que Aragón hasta la fecha no nos ha sorprendido nunca. Bueno, pues Narciso Michavila, presidente de GAT3, gracias por habernos atendido y vamos a ver si hay o no hay sorpresa esta noche. Pues a las 8 conoceremos los resultados de ese sondeo, pero antes vamos a recordar los grandes números de esta cita electoral. Hoy están llamados a votar más de 1 millón de aragoneses para elegir a los 67 diputados, los de la legislatura número 12 de la comunidad. En esta jornada electoral, algo más de 1 millón de personas en Aragón están llamadas a las urnas, casi el 96% residentes en la comunidad. En la provincia de Zaragoza son algo más de 725.000, en Huesca casi 166.000 y en Teruel se acercan a los 100.500. Por primera vez podrán participar 32.900 votantes. Son los que han cumplido 18 años desde las últimas elecciones en 2023. Pero también hay repartidos por todo el mundo. El mayor número de electores está en Francia, más de 9.200, y le sigue Reino Unido en Europa. En Argentina se registran 6.600 y 3.400 en Estados Unidos. Bueno, pues volvemos en directo al centro de datos de estas elecciones porque comienza la segunda comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, con los primeros datos de este 8F. La escuchamos. La participación que ha habido y el censo de electores. Comunicarles también que por correo, que ya en estos momentos los funcionarios están llevando los votos a los colegios electorales, se han emitido 21.467 votos, 13.735 en la provincia de Zaragoza, 4.912 en la provincia de Huesca y 2.820 en la provincia de Teruel. Son 37,2% menos que en el año 2023. Y en cuanto al número de medios acreditado, estas elecciones, por ser la primera vez que se celebran únicamente en Aragón, sin concurrir con las elecciones municipales, han despertado un gran interés y son 180 personas las que se han acreditado de 78 medios de comunicación y son 100 que, como digo, en estos momentos están acreditados en este centro de difusión de datos. Y ahora pasamos ya a conocer ese primer avance de participación.
Hay un 10,81% de participación a estas horas de las 2.213 mesas en Aragón y pasaríamos a conocer el porcentaje de participación en las 3 provincias. En la provincia de Zaragoza es un 10,91% de las 1.482 mesas. En la provincia de Huesca, un 10,41% de las 403 mesas totales. Y en la provincia de Teruel, un 10,74% de las 328 mesas. Este es el grado de participación en estos momentos. Como les digo, en la comparecencia que realicemos a las 2:15 de la tarde podremos conocer ya la diferencia de participación de las anteriores elecciones autonómicas de 2023 y las actuales. Muchísimas gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Muy bien, pues animamos a los aragoneses y aragonesas a seguir participando en esta jornada para comprobar ese creciente grado de participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues este es el último dato actualizado, el primero que se conoce de esta jornada electoral, cuando son las 11:15 de la mañana. Han votado en todas las provincias aragonesas, en las 3 provincias, por encima del 10% de los electores y en el conjunto de toda la comunidad, rozando ya el 11% de participación. A las 2:15 de la tarde les ofreceremos esa nueva actualización, porque como ven, en Aragón TV les estamos ofreciendo la última hora de lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. Hay avances informativos como este y también a las 7:30 de la tarde habrá un programa especial que contará con 3 escenarios: el centro de datos del Palacio de Congresos, este plató y también el Palacio de la Aljafería. Allí está ya todo preparado. Rocío Huerta. Sí, este será uno de los platós. Aquí se producirá el debate con Javier de Sola al frente, se analizará el sondeo, también el escrutinio y las comparecencias de los diferentes candidatos. Tanto Aragón TV como Aragón Radio ofrecerán en esta jornada el mayor despliegue técnico y humano, cerca de 200 profesionales, 3 platós, 15 cámaras de estudio y más de 20 puntos de directo repartido por diferentes puntos de Aragón y también de Madrid. Durante todo el día se ofrecerán avances informativos como el de este momento para contarles cómo está transcurriendo esta jornada electoral y a partir de las 7:30 de la tarde habrá un programa especial que se prolongará hasta que conozcamos los resultados definitivos. Desde la apertura de los colegios electorales a las 9 de la mañana ha comenzado la cobertura informativa en Aragón TV. 2 avances informativos en Aragón Noticias 1 a las 2 de la tarde para contarles cómo ha comenzado la jornada y los datos de participación que se actualizarán a las 6 de la tarde con otro avance. A partir de las 7:30 un programa especial conectará con todos los rincones de interés informativo. 3 platos en simultáneos abiertos para la noche electoral, más de 20 puntos de directo, más de 50 cámaras y más de 200 profesionales que estarán informando minuto a minuto para que todos los aragoneses y aragonesas no se pierdan nada de lo que suceda en esta jornada tan especial. Desde el Palacio de Congresos, Marimar Cariñena actualizará la participación y el escrutinio. En la Aljafería, a partir de las 8 de la tarde, Javier de Sola y analistas habituales de la televisión autonómica desglosarán el sondeo de GAT3 para Aragón TV. Desde el plató de informativos, Noemí Núñez y Javier Gastón conectarán con colegios y sedes de los partidos políticos para conocer las primeras reacciones. También Aragón Radio desplegará a sus equipos por la comunidad para contarles todo lo que ocurre este 8F. Pues hasta aquí este avance informativo. Todo lo que ocurra a partir de ahora se lo contamos a las 2 de la tarde. Hasta entonces, disfruten del día y buenos días.